Primera de Reyes 7-8. Traducción en lenguaje actual. Otras construcciones de Salomón. Salomón construyó su propio palacio, y lo terminó en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano. Lo hizo de 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Le puso un cielo raso de madera, sostenido por 45 vigas de cedro. Las vigas estaban distribuidas en 3 grupos de 15 cada uno, y se apoyaban sobre 4 hileras de columnas de cedro. Salomón mandó a hacer 3 hileras con 3 ventanas cada una, y colocarlas una frente a la otra. También le colocó 3 puertas a ambos lados. Además, Salomón construyó el Salón de las Columnas, de 22 metros y medio de largo, y 13 metros y medio de ancho. Enfrente había otro salón con columnas y techo. También edificó el Salón de la Justicia, en el que Salomón escuchaba los problemas del pueblo y decidía cómo resolverlos. Ese salón estaba totalmente cubierto de madera de cedro. El palacio en el que vivía Salomón estaba frente al Salón de la Justicia, separado por un patio. Este salón y el palacio se parecían mucho. Además, para la hija del rey de Egipto, que era su esposa, edificó otro palacio parecido al suyo. Por dentro y por fuera, todas estas construcciones fueron hechas con piedras costosas, cortadas a la medida. La base del edificio estaba construida con las mejores piedras. Algunas medían 4 metros y medio, y otras, 3 metros con 60 centímetros. La parte superior del edificio también estaba hecha de cedro, y de piedras costosas, cortadas a la medida. Alrededor del patio grande del palacio se pusieron 3 hileras de esas piedras, y una hilera de vigas de cedro que servían para sostener el edificio. Esto mismo se había hecho en el patio interior del templo y en el salón de la entrada del palacio. Hiram realiza los trabajos de bronce. El rey Salomón mandó a llamar a Hiram, que vivía en la ciudad de Tiro. Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro y le había enseñado a trabajar el bronce, así que Hiram era muy hábil y capaz. Hiram se presentó ante el rey Salomón, y realizó en sus construcciones todos los trabajos de bronce. Hizo 2 columnas que medían 8 metros de alto, y 5 metros y medio de circunferencia. También preparó en bronce el adorno de la parte superior de cada columna. Ese adorno tenía forma de lirio, y medía 2 metros y 25 centímetros de alto. Estaba decorado con figuras en forma de cadena. La parte más alta y ancha del adorno de bronce tenía 2 hileras de figuras en forma de manzana. Cada hilera estaba formada por 100 de esas figuras. Cuando las columnas estuvieron terminadas, Hiram las colocó en el salón de la entrada del templo. A la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. El gran tanque de agua. Después Hiram fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo, y de un borde al otro medía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros, y su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con 2 enredaderas llenas de frutos. Cada 45 centímetros había 10 frutos. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. 3 de estos toros miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, de modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde se parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44.000 litros de agua. Los 10 recipientes. Hiram hizo también 10 bases de bronce. Cada base era cuadrada, de 1 metro y 80 centímetros por lado. Su altura era de 1 metro y 35 centímetros. Cada lado de esas bases estaba decorado con figuras de leones, toros y querubines. Arriba y abajo de los toros y los leones había adornos florales. Cada lado estaba sujeto por un marco, y formaba con la base una sola pieza. Cada base tenía 4 ruedas de bronce. Sus ejes también eran de bronce y estaban sujetos a la base. En las 4 esquinas de la base había 4 agarraderas de bronce decoradas con adornos florales, que servían para moverla. Estas agarraderas y la base formaban una sola pieza. La boca para el recipiente era redonda, y tenía grabados con marcos cuadrados.
Tenía un soporte de 68 centímetros de alto y estaba dentro de un cerco que sobresalía 45 centímetros. La parte superior de la base terminaba en un borde circular de 22 centímetros y medio de alto. Hiram le talló alrededor querubines, leones, palmeras y guirnaldas, según el espacio que tenía. Así fue como hizo las 10 bases. Todas tenían la misma forma y tamaño, pues usó el mismo molde. También hizo 10 recipientes de bronce. Cada uno tenía 1,80 metros de diámetro, y le cabían 880 litros de agua. Colocó cada recipiente sobre cada una de las bases que había hecho. 5 estaban en el lado derecho del templo y 5 en el lado izquierdo. El tanque grande lo puso en la esquina sureste del edificio. Hiram termina sus trabajos. Hiram también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios, por encargo del rey Salomón. Estos son todos los trabajos que realizó: las 2 columnas, la parte superior de cada columna, las 2 decoraciones en la parte superior de las columnas, y las 400 figuras de esas decoraciones. También hizo las 10 bases y los recipientes que iban sobre ellas, el gran tanque para el agua y los 12 toros que lo sostenían, y las ollas, palas y vasijas. Todo lo que Hiram hizo para el templo de Dios a pedido del rey Salomón era de bronce pulido. Los utensilios de bronce los hicieron en moldes de arena, en la región del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pidió que pesaran los utensilios de bronce porque eran muchos. Los utensilios del templo. Salomón también mandó hacer todos los utensilios que había en el templo de Dios. Los de oro puro eran: el altar, la mesa de los panes para Dios, los 10 candelabros del lugar santo, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo, las bisagras de la puerta de la entrada principal del edificio. De este modo se terminaron todos los trabajos que Salomón mandó a hacer para el templo de Dios. Después llevó todos los utensilios de oro y de plata que su padre David había dedicado para Dios, y los guardó en el lugar donde estaban los tesoros del templo de Dios. El cofre del pacto en el templo. El rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas, que se celebra en el mes de Tanim. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre, y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo, donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de los 2 grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las 2 tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Dios en su templo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios, y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario. Pero ahora, te he construido una casa, para que vivas allí para siempre. Salomón habla al pueblo. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel, que se había reunido y estaba de pie. Entonces los bendijo y exclamó: Bendito sea el Dios de Israel, que ha cumplido lo que le prometió a mi padre David, pues le dijo: Desde que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad de las tribus de Israel para que se construya en ella mi casa. A ti, David, te elegí para que gobiernes a mi pueblo Israel. Mi padre David deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios.
Sin embargo, Dios le dijo: haces bien en querer construir una casa para mí. Pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos. Dios cumplió su promesa. Ahora yo soy el rey de Israel, en lugar de mi padre, y he construido una casa para nuestro Dios. Además he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Salomón ora por el templo. Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios, a la vista de todo Israel, y levantando las manos al cielo dijo: Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que siempre sus descendientes reinarían en Israel si seguían su ejemplo. Por eso, Dios nuestro, cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración, cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones, y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona, y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti, y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú les diste a sus antepasados. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti, y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos, siempre y cuando oremos en este lugar, y nos arrepintamos de haberte ofendido. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno, y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país nos llegara a faltar la comida, o nos atacaran enfermedades, o plagas de hongos, langostas o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan a alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo, el lugar en donde vives. Perdónalo. Examínanos, y danos lo que cada uno de nosotros se merece. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Así, te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres, y vengan a orar a este templo, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Dales todo lo que te pidan, para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Si tu pueblo va a la guerra, y allí donde lo envíes ora a ti mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén, y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos, y ayúdalo. Dios mío, todos somos pecadores, y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Pero si en ese lugar donde tu pueblo esté prisionero, se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega, mirando hacia este país que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad de Jerusalén, y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos, y ayúdalo. Perdónale a tu pueblo todos los pecados y faltas que cometió contra ti. Haz que sus enemigos tengan lástima de él y lo ayuden. Porque se trata de tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, donde sufría tanto como si hubiese estado en un horno ardiente. Escucha con atención mis oraciones. Oye a tu pueblo Israel. Escúchanos cuando te llamemos. Tú elegiste a tu pueblo de entre todas las otras naciones. Somos tuyos. Así lo dijiste por medio de Moisés, cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón ora por el pueblo. Salomón hizo esta oración ante el altar del templo, de rodillas y con las manos en alto. Cuando terminó de orar, se puso de pie y bendijo a todo el pueblo de Israel. En voz alta dijo: Grande es Dios, que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que prometió.
no ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio por medio de Moisés. Pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que no nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos. Que nuestro Dios siempre tenga presente todo lo que hoy le hemos pedido. Que nos ayude de acuerdo a nuestras necesidades de cada día. De esta manera, todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. Todos ustedes, pueblo de Israel, entréguense totalmente a nuestro Dios, y obedezcan todos sus mandamientos, como lo están haciendo hoy. Salomón dedica el templo a Dios. Después, el rey y todo el pueblo de Israel mataron animales para ofrecérselos a Dios. Salomón le presentó a Dios una gran cantidad de toros y ovejas, como una ofrenda de paz. Así fue como el rey y todo el pueblo de Israel le dedicaron el templo a Dios. Ese mismo día, el rey dedicó a Dios el patio interior del templo. Allí ofreció los sacrificios de animales, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de paz. No presentó estas ofrendas en el altar de bronce que está delante del templo, porque el altar era pequeño y las ofrendas no cabían. En esa ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta de las enramadas, la cual duró 7 días. Hubo muchísima gente, pues los israelitas habían venido de todas partes del país, desde Amat hasta el arroyo de Egipto. Luego celebraron otra fiesta de 7 días, en total fueron 14 días de fiesta. Después que terminó la fiesta, el rey despidió al pueblo. Ellos bendijeron a Salomón, y se fueron a sus casas. Iban muy contentos por todo lo bueno que Dios le había hecho a David y a su pueblo Israel.